Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y hoy vamos a empezar con alguna advertencia por los timos que hay. Una persona nuevamente intentándose hacer pasar por mí, pues ayer me contactaron por Twitter y me dijeron que les habían mandado un mensaje, que sospechaban que era una estafa, pero que se lo confirmase y evidentemente era una estafa. Ya os he dicho muchas veces que yo no os voy a mandar un mensaje de email a menos que hayáis estado en contacto vosotros primero conmigo. Es decir, a través de mi Discord, que os lo pongo yo en el primer mensaje de mi vídeo, no en ningún otro sitio, solo hay, si entráis a ese Discord y rellenáis formularios de ese grupo de Discord, sí que os pueden llegar correos míos, pero no a mi nombre, además, no a mi nombre, a nombre del grupo de Discord, pero solamente si vosotros rellenáis primero el formulario ese y me mandáis el email. Si yo nunca os he pedido el email, ni nunca he contactado con vosotros de ninguna manera, no os va a poder llegar ningún email de parte mía. Ni se me ocurre. Y tampoco os voy a mandar cosas como esta que ponía en el mail. Aparte de que está redactado y que ya se ve que no es que es una persona que no es de España, porque ya la forma de hablar ya se ve que no es, o sea, ya se ve que no soy yo. Aprovechó para poner el título de uno de mis vídeos, además, como para hacer que era yo, y aprovechó mi icono y mi nombre, pero yo nunca tengo un mail con este nombre. No tengo un mail con este nombre ni con este icono. No se os ocurra hacer caso a ningún email de esos. ¿Vale? Luego también, fijaros en cómo escribe, y no escribe como yo. Y luego las cosas que dice, que le va a meter en no sé qué, bueno, cosas raras. Yo nunca os voy a meter en ninguna cosa rara. Yo lo único que hago son operaciones al contado. Y además es que las operaciones que yo hago, yo nunca voy a meterle a nadie en nada. No le voy a decir que metan dinero en ninguna cuenta ni nada. Cada uno tiene su cuenta, cada uno maneja su dinero. Y sí que os recomiendo, como suelo decir al principio, que abráis cuenta en Binance con el link de referido, pero para que operéis vosotros. Y para que tengáis ese descuento en las comisiones, pero no para operar yo. Porque aquí esto es como que gestionan ellos, te vamos a hacer no sé qué, bueno, unos líos del copón. Dice, es como un arbitraje que genera ganancias, no sé cuántos. Un rollo patatero que ni se os ocurra. Arbitrajes y todo eso son estafas. Como os vengan con arbitraje, minería, deposita aquí que yo te lo controlo, no sé qué, estafa. Ni se os ocurra. Yo nunca os voy a decir que hagáis nada de eso, nunca. Jamás. Y ya os digo, para que yo os mande un email, primero habéis tenido que rellenar un formulario dentro de mi Discord o que os lo ponga yo en mi canal. Los mensajes de mi canal se distinguen porque cuando pone Bitcoin al día está como sombreado el nombre. Si hay algún timador, aparte de que yo los reviso todos los mensajes y no va a pasar ese mensaje y no lo vais a ver, si por lo que sea alguien se me colase, que no creo que pueda ser, no aparecería esto como subrayado y ya os digo que no os pediría ninguna cosa de estas extrañas, de que si arbitraje, de que si minería, de que si lo dejas aquí tienes un no sé qué. No. Las cosas oficiales están puestas en la descripción de mis vídeos y en el primer comentario que suelo dejar ahí fijo de cómo se puede acceder al Discord. Una vez que estás en el Discord, si ya rellenas allí formularios, evidentemente te van a llegar mensajes del Discord, pero nunca a mi nombre, nunca, ¿vale? O sea que estos son estafas. Cualquier mensaje fuera de este canal no soy yo. Yo no os voy a contactar fuera de este canal, en otros canales de YouTube, de otros youtubers. Porque es típico de gente que está intentando hacer timos, intentar contactar a gente de otro canal en otros canales. Es decir, alguno que seáis seguidores míos, pues igual va alguien de estos timadores y os contacta en el canal de Fan on the Ride, por ejemplo. Y no soy yo no os voy a escribir en el canal de Fan on the Ride. Si os tengo que decir algo, os lo voy a decir en mi canal, que es donde tengo controlados los mensajes y donde sé que no va a pasar ningún timador, ningún mensaje, ¿vale? Y para que no puedan conseguir vuestro mail, porque aquí el problema es que le han conseguido el mail de alguna manera a esta persona, no lo pongáis nunca en público. Si tenéis abiertas cuenta de YouTube, que el mail sea oculto. Fijaros en eso, no dejéis nunca pistas, porque si no vais a tener acceso de todo tipo.
Os van a mandar al mail cosas de estas que son estafas o cosas peores para descargarte alguna aplicación de esas que te pueden robar las llaves privadas, etcétera. Porque te leen el teclado o virus en general. O sea que no dejéis el mail por ningún sitio. ¿Vale? Bien, esa era la primera cosa que os quería decir. Eh, bueno, esto lo voy a cerrar ya. ¿Qué más os tenía que contar? También, bueno, hablando de la libertad financiera, por ejemplo, que hemos hablado muchas veces, ya sabéis que tenemos ahí en la descripción un link para BlockFi. BlockFi os da un porcentaje para varias criptomonedas que tenéis, que podéis dejar allí en depósito, como si fuera la cuenta de un banco, como pasaba antiguamente, que tú dejabas tus euros en el banco y te daban un 10%, un 12%, un no sé qué. Bueno, ahora ya no es tanto, bueno, en los bancos casi es cero, pero por lo menos en BlockFi, para tus Bitcoin, si son menos de 2,5 Bitcoins, te dan un 6%. Tenéis ahí el link para abriros la cuenta de referidos. El código mío es partner250. Os aparecerá nada más que le dais al link y le dais a Sync Up, o sea, a registraros, os aparecerá directamente, pero lo comprobáis por si acaso, es partner250. Bien, hablando de la libertad financiera, pues si alguien tiene dos bitcoins y los deposita ahí, está obteniendo un 6% de rentabilidad anual en el año, ¿eh? En el año. Si os ofrecen esa rentabilidad en un mes, eso es estafa. Porque no se puede ofrecer esa rentabilidad en un mes. En un año sí, porque esta gente lo presta en el corto plazo a unos intereses altos. Cuando vosotros, por ejemplo, tomáis prestado en Binance, por ejemplo, en el mercado de margen, que podéis pedir prestado, aunque lo que os cobran os dicen, no, es que se cobran 0,0 no sé cuánto al día, 0,0 no sé cuántos euros al día. Tú si haces esos cálculos, esos 0,0 no sé cuánto al día que te cobran por ese pequeño préstamo que haces tú, una operación apalancada ahí, si lo haces anualizado, si multiplicas ese día por los 365 y calculas cuánto es, pues a veces son porcentajes del 14%. Te están prestando dinero al 14%. Y luego, pues ellos pagan a los que depositan ese dinero para que ellos lo presten, les pagan un X%. Pues, por ejemplo, aquí en Binance, creo que la rentabilidad anda por el 6% o 6,3 o no sé cómo, más o menos, 6,3 creo que era, por los dólares USDT. Luego ellos los prestan al 12, 14, no lo sé exactamente, pero calculadlo vosotros mismos. Entonces, eso sí es factible, pagar ese dinero. Porque ellos lo están prestando más caro y te lo pagan a ti al 6%, lo prestan al 12%, ellos ganan un 6%. Tú también ganas un 6%. Eso es lo que hace BlockFi, ¿vale? Y hablando de eso, por eso os quería comentar lo de la libertad financiera. Alguien que tenga dos bitcoins, en ciertos países, cuando el bitcoin ya llegue a los 100.000, solo con los intereses ya tiene la libertad financiera. Imaginaros, bitcoin a 100.000. El 6% de 2 bitcoins son 0,12 bitcoins. 0,12 bitcoins a 100.000 son 12.000 euros, bueno, sí, bueno, dólares en realidad, 12.000 dólares al año. 12.000 dólares al año en algunos países no es suficiente, evidentemente, en algunos países no, está clarísimo, pero en algún otro país sí es suficiente para tener la libertad financiera. Es depende en qué país vivas también. Pero eso estamos hablando de 100.000. Imaginaros dentro de 4 años que posiblemente no sean 100.000, que sean más lo que valga cada Bitcoin. Pues con esos 0,12, pues imaginaos que en vez de 100.000 son 200.000, ya en vez de ser 12.000 dólares al año son 24.000 dólares al año. Sin tocar tu inversión, solamente con los intereses, ya estás en muchos sitios, en muchos países, en la libertad financiera. La única pega de eso es que no sé cómo se tributará esos intereses, porque son intereses, no hay ningún precio de compra. Entonces tampoco, aunque tú lo vendas a fiat, no hay precio de compra, son intereses, no sé cómo tributará. Es complicado y eso habría que preguntar a los asesores y yo creo que ni siquiera la ley lo especifica. Pero es para que lo vayáis pensando, ¿no? Porque poco a poco, según va subiendo el precio,
pues cada vez es más posible tener libertad financiera sin tener que deshacerte de tus bitcoins, solamente con el interés que te vaya generando esos bitcoins, por lo menos al tipo de interés que está ahora. Yo no sé si en el futuro se podrá mantener esos tipos de interés así de altos, pero bueno, según está ahora, la cosa sí funcionaría, ¿no? Con precios de 100.000, 200.000, ya con 2 bitcoins podrías tener la libertad financiera, o si no es la libertad financiera, porque igual no en tu país no es suficiente con 12.000 o con 24.000, pues si no es la libertad financiera no estarías ya muy lejos. Tendrías, pues quizás la mitad de los ingresos que necesitases al año o un porcentaje muy alto. ¿Vale? O sea que todo lo que sea acercarte a esa libertad financiera es positivo. Bien, pues una vez dicho esto, vamos con... Tenemos una noticia, bueno, dos noticias en realidad, y luego vamos con el análisis del mercado que vemos que está muy relacionado con las noticias que tenemos. La primera es esta, y no es de criptomonedas, pero influye directamente en lo que está pasando en el mercado. El Senado de Estados Unidos aprueba el plan de estímulo económico de 1,9 billones. El Senado de Estados Unidos aprobó este sábado, o sea, ayer, un plan de estímulo de 1,9 billones de dólares, que por lo visto debe ser más o menos el 10% del dinero que, o sea, del PIB de Estados Unidos, más o menos, creo, por lo que he leído, para aliviar la devastación económica provocada por la pandemia, lo que supone la primera, bueno, esto es un tema político, lo que supone la primera victoria legislativa del presidente, tal, bueno, esta frase es política, esto no nos interesa. Ya hemos dicho muchas veces que los políticos no nos interesan. Lo que nos importa es que económicamente se han imprimido 1,9 billones de dólares y el paquete de rescate, el tercero aprobado en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia hace un año, incluye nuevos pagos directos de 1.400 dólares a los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a 80.000 dólares anuales, además de fondos para gobiernos locales y estatales, vacunas y reaperturas de escuelas. O sea, otra vez la máquina de imprimir, como suelen hacer ahí, pues imprimiendo, ¿no? A tope, a toda leche. Entonces, ¿qué pasa? Que suben los mercados, todos. No solo el Bitcoin, que está subiendo un 3,30% más lo que recuperó en la parte final de ayer, sino que seguramente las bolsas, pues el lunes también abrirán festejando, ¿no? Aunque subieron bastante el viernes, igual ya festejaron bastante el viernes. Yo creo que la subida del viernes ya descontaba que se iba a aprobar esto. La gente normalmente estas cosas las saben. Aunque oficialmente no se ha sabido hasta el sábado, yo creo que los inversores lo saben. Si no, la subida del viernes también de la bolsa, pues no sé si estaba muy justificada y con esto sí se justifica, desde luego. Bien, esa noticia no era directamente del Bitcoin, pero sí era muy importante porque era lo que estaba teniendo a las bolsas un poquito encogidas esta semana pasada y es lo que estaba teniendo también influencia sobre el Bitcoin, las bolsas negativas y el Bitcoin un poco con miedo y por eso no subió la semana pasada todo lo que debería haber subido. La otra noticia es esta: Peter Brand afirma que Bitcoin seguirá teniendo una tendencia más alta, o una tendencia alcista, que irá más arriba, vamos. Nos dice que en un tuit reciente el legendario comerciante Peter Brand opinó que Bitcoin continuaría con una tendencia alcista a pesar de que muchos analistas afirman que su repunte está demasiado extendido. Su caso alcista se basa en el hecho de que el poder adquisitivo del dólar estadounidense sigue disminuyendo. Evidentemente lo acabamos de ver, 1,9 billones imprimidos de la nada. Brand también está convencido de que tanto las acciones como las materias primas de Estados Unidos continuarán apreciándose en términos fiduciarios por la misma razón. El concepto que dice aquí, términos fiduciarios, es lo que quiero destacar de esta frase. Continuarán apreciándose en términos fiduciarios. ¿Qué quiere decir términos fiduciarios? Pues en dólares. Continuará subiendo en dólares, no su valor. Las acciones y las materias primas seguirán subiendo en dólares, pero no su valor. No está diciendo que valgan más, está diciendo que cotizarán más caro en dólares. Pero claro, el valor del dólar va siendo menor. Entonces, aunque coticen a más dólares, siguen manteniendo el valor las acciones y las materias primas. Es decir, si con esa impresión de 1,9 billones
el dólar pierde un 10% de valor y las acciones suben un 10%, las acciones han subido de precio un 10%, pero de valor no han subido, porque simplemente han subido lo que se ha depreciado el dólar. Y eso es lo que está ocurriendo en las bolsas. Este término es muy importante en esta frase. Parece una tontería decir, no, el término ha subido, y la gente no lo entiende. Dicen, continuar apreciándose en términos fiduciarios, y la gente entiende que va a subir de valor. No va a subir va a subir de valor, va a subir de precio. El valor se va a mantener porque el dólar está perdiendo valor. Una acción que hoy cotiza en 10 y mañana cotiza en 11, si el dólar se deprecia un 10%, ese 11 equivale al 10 de hoy. Solo se aprecia en términos fiduciarios, ¿vale? Muy importante que entendáis eso y por eso están las bolsas subiendo, no por otra cosa. No es que suba de valor las acciones, suben solo de precio. Solo se está produciendo una pérdida de valor del dólar. Es lo único que está haciendo. Dice que la ayuda de estímulo empuja a Bitcoin más alto. Bitcoin cotiza en verde este domingo, alcanzando un máximo de 50.877, creo que ha sido más, luego lo revisamos. Aquí cuando han redactado la noticia ese era el máximo. El viernes la criptomoneda más grande cayó al nivel de 46.000 dólares cuando la agitación global de los bonos hundió el mercado de acciones. Pues eso, hubo bastante movimiento durante la semana pasada pensando que no se aprobaría este paquete de ayudas, ¿no? La gente estaba especulando que no. Evidentemente ha salido por muy poco, creo que ha sido por un voto nada más. Pero ya decíamos que cualquier acción que no sea imprimir dinero pondría en serios aprietos la economía real. Así que no están en la situación de decidir. Digamos que están en un callejón sin salida y no les queda más remedio que seguir imprimiendo dinero. Nos dice que luego terminó el día en positivo el viernes, después de que las acciones de Estados Unidos protagonizaran una importante recuperación cerca del final de la sesión de negociación. Mucha gente seguramente estaría descontando ya este paquete de ayuda. El paquete de ayuda de 1,9 billones, 1.900 millones de dólares, aprobado por el Senado el sábado, ha contribuido a la recuperación continua del Bitcoin. En un reciente artículo de opinión publicado por el Washington Post, el destacado economista estadounidense Larry Summers opinó que el proyecto de ley de estímulo masivo podría amenazar la inflación futura. Debemos asegurarnos de que se promulgue de manera que no amenace la inflación y la estabilidad financiera futuras ni nuestra capacidad para reconstruir mejor a través de la inversión pública. Esto que dice de que el estímulo masivo podría amenazar la inflación es lo que está ocurriendo. No es que pueda amenazar, es que va a haber inflación. Está habiendo ya inflación en la bolsa, sobre todo, porque el estímulo hasta ahora, pues casi todo el dinero que se estaba inyectando ha ido a eso, ha ido a la bolsa. Y por eso la inflación se ha concentrado en la bolsa, pero esta inflación se irá extendiendo por todos los sitios. Y es por eso que el Bitcoin nos salva de esta inflación. Así que bueno, vamos con el análisis ya del Bitcoin, porque tras ver esas noticias, pues no puede hacer otra cosa que subir, ¿no? Ahí lo tenemos, está a puntito de romper esa línea tendencia. Bueno, en el gráfico de una hora lo ha roto, fijaros, esta línea verde que dibujábamos ayer, que decíamos, si rompe esta línea seguramente iremos para los máximos. La ha roto, ahora está consolidando, se ha frenado en los 50.888, que era la resistencia, lo teníamos ahí marcado desde hace días. Puede consolidar en esta zona durante unas horas y si es capaz de superar los 50.888 arrancaremos con mucha fuerza hacia la zona de 55.000 y esta vez sí, y esta vez con razones y con peso porque ese estímulo monetario pues es muy fuerte, ¿no? Bien, la línea azul evidentemente ya la rompió ayer, la superó claramente, superó todas las resistencias. Aquí hizo un poco de freno en los 49.670. Se ha parado en cada resistencia, como veis. Y una vez que las ha superado, pues se ha vuelto hasta la más alta. El fin de semana ya dijimos que el 50.888, 51.000 sería más o menos la resistencia. Y ahora ya, a partir de hoy a la tarde, pues empezaremos a ver ya cómo influye la apertura de las bolsas, etcétera.
Seguramente dejará hueco el mercado de futuros del Bitcoin. Ya sabemos lo que pasa con los huecos. Hay algunos que se cierran, otros no. En este caso ya veremos, es de los que se pueden cerrar porque todavía no hemos roto ninguna resistencia importante. Pero el caso alcista es el más claro, ¿no? Y aquí lo hemos comentado siempre, que posiblemente, todavía no es seguro, ¿no? No es seguro, pero va cogiendo muchas papeletas para que el mínimo de no retorno que hasta ahora estaba en este punto de los 28.850, va cogiendo muchas papeletas para cambiar a este punto que son los 43.000. Los 43.000 podría ser el siguiente mínimo de no retorno. Aún, ya os digo, no es seguro, seguimos estando aquí como mínimo de no retorno. Este es el mínimo que no va a volver a verse posiblemente nunca más, ni siquiera en una corrección futura fuerte que pueda haber. Pero este podría pasar a partir de dentro de poco tiempo, todavía no lo podemos confirmar, pero dentro de poco tiempo podría pasar a ser este el mínimo de no retorno. Así que bueno, eso es lo que tenemos del Bitcoin. Vamos con las altcoins, que también seguramente tendremos cosas interesantes. Algunas de ellas mejor que otras, pero cosas interesantes. Bueno, vemos OneInch, que ya ayer decíamos que con esta vela estaba anticipando posiblemente un movimiento alcista, y la vela de hoy tampoco es mala ya. O sea que en esta se puede apostar, en estos precios. No hay mucho riesgo, porque tienes ahí el soporte en los 7.600. Si lo pierdes te sales y ya está, puedes perder algo. Y tienes bastante posibilidad de beneficios, porque puede llegar hacia la zona de 9.686, aunque tiene una pequeña resistencia antes, en los 9.020 más o menos, pero puede llegar hasta 9.686. AVE muy bien también, ayer ya nos estaba mostrando fortaleza, rompiendo esa, o amenazando con romper esa línea de tendencia bajista, y con esta vela que cubría con el cuerpo las dos anteriores, hoy sale al alza, no rompe todavía el 8.377, pero está a punto, ha estado por encima, ha estado en 8.600 y puede seguir subiendo posiblemente pues hasta la zona de los 10.500. Tiene una pequeña resistencia en medio en los 9.400, pero es una resistencia pequeña. Cardano yendo hacia la línea, hoy la línea pasa por los 2.160 más o menos. Si cae hoy tocará ese mínimo y desde ahí debería rebotar. Si no, pues ya mañana ya sería un poco más arriba la línea, que sería más o menos 2.180 quizás. 2.180, 2.190. No lo sé, ya por ahí está muy cerquita. Cuidado que no la rompa, eso sí. Si la rompe, pues corrección fuerte hacia la zona de 1.800, 1.700. Así que cuidado. Porque ha habido mucha euforia, ¿eh? Ya sabéis que cuando hay euforia hay que huir de la euforia y después retomar. Ya volverá otra vez los momentos buenos, pero ahora había habido euforia. Bien, Algorand también quiere empezar a subir, quiere empezar a ir a por los 2.382, mínimo por ese nivel, y en cuanto rompa ese nivel, pues yo creo que llegará a 2.700. Tenemos una resistencia en 2.600, pero la siguiente más o menos es 2.710 más o menos, y coincide más o menos con la línea de tendencia, esta línea verde. Por lo tanto, pensamos que es más probable los 2.700, incluso un poco más, que los 2.600. Pero bueno, está saliendo todavía, ni siquiera ha roto los 2.382. Solo estamos mirando muy a futuro, ¿no? En cualquier momento puede arrancar y hacer una vela enorme. Desde luego, hoy está con buen aspecto técnico. Y si el Bitcoin se estabiliza en esta zona de los 50.000, porque claro, en el arranque del Bitcoin ha sido muy fuerte y las altcoins pues han ido un poquito con miedo, ¿no? Porque cuando sube mucho el Bitcoin ya sabéis que las altcoins también contra el Bitcoin les cuesta, pero en cuanto se frena el Bitcoin, aprovechan las altcoins para subir y puede ser el momento de estas altcoins, por ejemplo, que están un poco más estancadas, como es el caso de Algorand, para pegar una buena subida. Seguimos. Vamos a ver qué tal tenemos esta, que hace unos días que no miramos. ANT. Bueno, ANT está en soporte. Es otra que también en esa zona es compra. Es acumulación. Acumulación, ¿eh? Si cae más abajo, pues se compra más, pero aquí es acumulación. AirSwap 464, corrigiendo un poco.
Le está costando un poco pasar la resistencia de los 495. Cuando pase esa resistencia saltará rápido hacia los 572, pero le está costando un poco, hay que esperar. Atom en soporte, de nuevo. Está flojeando un poco estos últimos días, hay que tener cuidado, no siendo que pierda el 3744, pero mientras no lo pierda, las posibilidades de rebotar a los 4722 siguen estando ahí, sigue siendo bastante posible. Audio, después del subidón que ha pegado estos últimos días, corrige un poco, 1825 ahora mismo, puede volver a subir en cualquier momento hacia esa zona de 2500, 2600. Simplemente es un descanso. AVAX parece que mejora y parece que no ha tocado el soporte. Rebota antes. La vela de ayer era positiva, pero no lo suficiente. La de hoy sí que parece suficiente ya para empezar a rebotar porque supera la de la bajista que tuvo el día 5 y eso es buena señal, señal alcista. Van sigue estando en zona de peligro, ha tocado ahí el soporte, justo. Rebota, mientras rebote no hay problema, pero vigilad ese nivel, el que esté dentro. Si rompe esos 25.047, mejor salir, por lo que pueda pasar. Si no lo rompe, puede subir todavía bastante, pero si lo rompe, ojo. Básica Tension Token se metió de nuevo en la zona entre los 1311 y 1388. En esa zona consolidará antes de salir de nuevo al alza. Cuando salga al alza seguramente irá más arriba que el máximo anterior. Por lo tanto, la esperamos pues posiblemente en 1800. Pero de momento tiene que consolidar esta zona. Bell, que estos días se había comportado muy bien, está corrigiendo. Se va hacia zona de soporte. Quizás incluso caiga un poquito más. No sé hasta dónde podría llegar a caer. Pero la zona, por ejemplo, de los 5.000 más o menos sería una buena zona para volver a retomar, incluso los 4.800. Esta zona, poco a poco, según llegue a esos niveles, si es que llega, sería zona para retomar. El beneficio ya lo ha dado un buen beneficio desde el día que lo comentamos, el día 4 de marzo, y ahora vuelve a retroceder un poco. Binance otra vez en positivo. No termina de perder este soporte y eso es buena señal, es señal de fortaleza después de la subida tremenda que lleva y en cualquier momento parece que puede volver a salir al alza hacia la zona quizás de los 70.000, que sería la línea de tendencia que ahora haría de resistencia. BQX, que ayer la miramos después de mucho tiempo, parece que empieza a repuntar, la subida que lleva es increíble. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. CHR, que ayer decíamos que en 145, 146 era el soporte, ha rebotado desde esos niveles, ya está en 154, puede ir otra vez a por los 180 e a intentar superarlos incluso. Chiliz vuelve a subir muy fuerte, 16%, otra vez se acerca a los máximos, puede continuar con la subida, está bastante disparada. Compound ayer no fue capaz de superar al cierre los máximos del día 2 y del día 3, se fue un poquito para atrás y hoy retrocede. Es posible que intente aguantar este nivel al cierre, los 9.751. Si aguanta ese nivel no hay problema y podría continuar con los ascensos. Coti sigue alcista totalmente. Ya en estos niveles no hay mucho que decir, simplemente seguir la tendencia el que esté dentro. El que no esté dentro ya complicado entrar en estos niveles, pero el que esté dentro pues seguir la tendencia y esperar a ver si cae a la línea de tendencia para volver a comprar. Seguimos. CRV, que alguna vez me han preguntado, voy a hacer un pequeño repaso. Parece que está haciendo un suelo de nuevo en esta zona. Desde ahí podría volver a saltar por encima de los 469. Es una moneda que se mueve con porcentajes muy altos cuando se mueve, pero de momento está un poco estancada en estos niveles de los 410, 415. CTSI bajando a nivel de soporte, en teoría ahí debería hacer suelo y volver a subir. Dash sigue en plan zombie coin, bajando, mala pinta. En cualquier momento reaccionará porque cuando llevan mucho tiempo así, pues pegan saltos de vez en cuando, pero está como una zombie coin de momento.
Digibyte sigue estando en zona de compra. Ahí en cualquier momento puede rebotar hacia la zona de 130. Dia también estaba en zona de compra. Esta zona todavía sigue siendo interesante porque puede subir hacia la zona de 5.700. Hay que esperar un poco, pero ya es una entrada bastante buena en esos niveles. Dogecoin se ha quedado muy parada, hace mucho que no la miramos, está empezando a romper esta línea verde. Seguramente irá a buscar los 82 y si pierde esos 82 caerá bastante. DOT lleva algún día correctivo, hoy parece que se frena ahí, pero todavía podría seguir un poquito más la corrección, hasta los 66.000 o igual un poco más abajo. Elrond vuelve a subir, me tiene un poco despistada esta moneda, porque está ahí justo en la línea de tendencia, no parece que rebote de momento con mucha fuerza y si pierde esta línea de tendencia podría tener caídas, o sea que cuidado, precaución. ELF sigue estando en esa zona de resistencia muy clara, que son los 590, 591, 592, esa zona. No la pasa, pero en el momento que la pase puede salir disparada con mucha fuerza, porque es una moneda que se comporta de esa manera, es poco líquida y entonces cuando rompe resistencias entra mucho volumen de repente y como no hay mucha contrapartida, pues suele subir bastante rápido. ENJ sigue muy alcista. Tras consolidar un poco estos dos últimos días parece que vuelve a subir y puede seguir con ese movimiento. EOS vuelve a caer, no levanta cabeza. La vela no es nada buena, debería terminar por encima de los 747. Veremos a ver si se da la vuelta porque lleva ya mucho tiempo desde que empezó la caída y no termina de reaccionar. Debería hacer en cualquier momento alguna vela medianamente positiva que le llevase hacia la zona de los 850 por lo menos. Ethereum corrige parte de lo que ganó ayer. Ayer logró situarse por encima de los 0,03327, que era una resistencia, pero hoy la está perdiendo. Aún así, el hecho de haber salvado la parte baja de ese canal es positivo. Vamos a ver los próximos días si lo consolida o qué hace, ¿no? En principio ha roto una línea bajista, que eso es... Vamos a ver, espera un segundo que quite esto. Vamos a quitar estas líneas que ya no me sirven, me sirvieron en su momento y ahora ya no. Tiene una línea bajista que está rota, eso es positivo. Esta línea, que justo pues ayer salió más o menos desde esos niveles y lo único que parece que va a volver a apoyarse en esta zona de los 0,03180 más o menos. Bueno, no sé si llegará justo hasta ese nivel o se quedará un poquito antes, pero parece que va a retroceder un poco, pero teniendo esta línea rota, lo más probable es que vaya hacia la zona de los 0,035-36, que es una resistencia que tiene ahí intermedia. En principio. Vamos a ver qué más hay por aquí. FED corrigiendo un poco. Normal, ya decíamos que posiblemente caiga hacia la zona de los 590, 600 en primer momento. Bueno, ¿qué más hay por aquí? GRT está bastante parada últimamente, no reacciona. Venía con mucho FOMO, la gente estaba muy emocionada con esta moneda, pero ya sabéis, hay que huir del FOMO. Siempre huir del FOMO. Y es fácil de identificar. Cuando empieza a hablarte todo el mundo de una moneda, malo. Mejor salirse y esperar a que se calme, ¿no? Ha pasado con Cardano, ha pasado con GRT ahora mismo, está pasando, ha pasado con muchas. ICX corrigiendo y todavía podría corregir un poquito más hacia la zona de 3.400. IOTA se mantiene bastante bien. A ver si me lo carga. Se ha quedado un poco atontado. Un segundo, vamos a recargar el gráfico. Vamos a recargar la página porque se me ha quedado un poquito
No sé si la conexión irá un poco lenta, quizás. Voy a moverme un poco. A ver si aumenta la conexión. Vamos a darle otra vez a que cargue. Vaya. Ya podéis disculpar, pero no sé qué le pasa a la conexión. O igual es TradingView justo. Voy a conectarme a esta otra vez. En teoría tenía bastante conexión, pero parece que se ha ido la página de TradingView. Ahora vuelve. Bien, pues esto, me ha cargado el gráfico de Compound ahora. Vamos con IOTA. Perdonad. IOTA. Aquí la tenemos. Lo que os decía, aguantando bastante bien. Todavía es posible que vaya a la zona de los 2400, no lo sabemos seguro. Si llega a esa zona de 2400 sería una buena zona de compra. Pero IOTA es un proyecto que si salen todas las cosas bien, todo lo que se está planeando bien, puede ser muy interesante porque no es blockchain. Las operaciones que se hacen dentro de la cadena de IOTA no tienen comisiones. Entonces esto podría facilitar pues, los contratos inteligentes sin coste. Y eso podría ser muy interesante para IOTA. Bien, Kava ha tenido ahí un amago de retroceder cuando el Bitcoin ha estado muy fuerte, pero vuelve a recuperar. La vemos llegar a la zona de los 9100 con relativa facilidad. Y después de esa zona de 9100 incluso podría ir a la zona de 10.324. Kyber Network retrocede justo en la resistencia y parece que quiere ir un poquito más abajo hacia la zona de los 3.800. Ahí sería una nueva zona de entrada. Link retrocediendo, no está muy bien Link últimamente, sigue siendo una moneda de las que ha estado muy bien en el pasado y ahora está un poquito como olvidada por el mercado. Suele pasar a veces, cuando has tenido mucho éxito y has subido mucho, pues se buscan oportunidades con más potencial en otros sitios, ¿no? Y ahora mismo es lo que le está pasando a Link desde mi punto de vista. Litecoin queriendo rebotar hacia los 0,004068, pero de momento no puede. El intento está ahí, pero no termina de hacerlo. Mana sigue estando bastante bien. Ha rebotado en la línea de tendencia. Ahí era una posible zona de entrada. La otra posible zona son los 670. Pero la línea de tendencia también es una buena zona y ya vemos cómo ha rebotado ahí. Matic sigue retrocediendo, pero le está costando corregir. Al final acabará cayendo a la línea de tendencia, pero le está costando mucho. Maker también cae como Compound, un 5%. Vamos a ver qué más hay por aquí interesante. Neo sigue estando en la zona de soporte. Todavía no avanza. En el momento que salga va a salir con fuerza, pero de momento se mantiene en ese nivel. Nexo, que alguien me la ha pedido, creo. Sigue estando muy estable en esa parte alta. No recuerdo yo que haya cambiado mucho el gráfico de esta moneda en los últimos tiempos. No parece que vaya a subir mucho, parece que se va a quedar en esa zona durante una buena temporada. Ocean subiendo un 22%. Hablábamos que estaba muy bien estos últimos días. Espero que alguien la haya pillado, seguramente que muchos de vosotros sí, porque lo dejamos bastante claro en esta zona
de los 1860 más o menos, que era una buena zona de entrada, que podía subir bastante hasta los 2400. Luego también ayer comentábamos a la mañana que posiblemente incluso si rompía esos 2470 más o menos, que podría irse hacia la zona de 3000, y no ha llegado solo a 3000, ha llegado a 3200 ya, o sea, subida increíble. Desde los mínimos, desde esta zona que hablábamos que era zona de compra, pues lleva ahora mismo un 74%. Así que era una buena entrada esa. OGN, otra que también está comportándose muy bien, poco a poco está saliendo otra vez de los 950. Cuando rompa los 1107 va a tener también una subida fuerte, una subida bastante fuerte, tiene pinta. Omísego retrocede después de un gran avance ayer, se frenó en los 1035. Vemos como el cierre no pudo ser por encima. Está retrocediendo ahora mismo, pero yo creo que durante el día va a ir a recuperar y va a ir a acercarse otra vez a los 1035 para el cierre, y seguramente la siguiente vela sea bastante buena, la vela de mañana. Ontology por encima de los 193 claramente, aunque ahora mismo está retrocediendo, le está costando un poco avanzar. El siguiente objetivo pues puede ser esos 247 más o menos, 46. Más cosas, vamos a ver qué hay por aquí. QLC retrocediendo, no ha terminado de ir a por los 173, creo que lo va a volver a intentar, solamente está consolidando por encima de los niveles anteriores, que eran estos, que son los 133, está en 138, mínimo de hoy ha sido 135, más o menos está consolidando esos niveles, y yo creo que es para volver a atacar los 173 con más garantías. Qtum retrocediendo a zona de soporte a los 1229 que hablábamos estos días. Riff no termina de arrancar, fijaros, le está costando muchísimo. Estaba con muy buena pinta, incluso antes que otras. Había otras que tenían peor pinta. Y esta se ha quedado un poco estancada ahí en la zona de los 80. Hoy está incluso por debajo. Un cierre de hoy por la zona de 83, 84 sería ideal para el día siguiente tener un salto al alza importante. De momento no lo está consiguiendo. Otra que se ha quedado muy atrás también es REN, que sigue estando a precio de entrada. Sigue siendo un precio interesante para comprar. Se ha quedado muy atrás. En cualquier momento también tiene que ser de las que rebote. RLC había ido muy bien estos días. Había superado la resistencia de los 3.354 y hoy retrocede un poco, seguramente a acercarse a ese soporte para consolidarlo y subir de nuevo. Rose, lo mismo, ha retrocedido en la resistencia de los 266, yo creo que solamente para coger carrerilla y romperlos. Y me da la sensación, como decía ayer, que esta va a hacer como Audio. Audio ha roto ese nivel de resistencia último y se ha puesto a subir mucho, y esta sospechamos que puede hacer algo similar, romper esos 301 que tiene de resistencia y saltar hacia la zona de los 400 quizás, 380, 400. RSR, rompiendo la resistencia de los 129, puede avanzar hacia 150. Ayer no daba tan buena sensación, parecía que podía volver a retroceder, pero no, se ve que el mercado está fuerte y continúa avanzando. Run sigue bajo esa tendencia alcista, todavía podría bajar a apoyarse a la línea, pero en general sigue alcista, yendo hacia los máximos anteriores. Sol rebotó ayer en la línea de tendencia, bueno, y hoy los 2 días ha tocado ahí y ha rebotado. El movimiento de hoy, fijaros que ha sido muy fuerte, ahora está repitiendo, pero en algunos momentos ha estado subiendo bastante. Y parece que esa línea está funcionando. Vamos a ver qué tal los próximos días. Pero si no la pierde, desde ahí podría volver a ir hacia los máximos otra vez. Hay que estar atento, no siendo que la pierda, porque si la pierde entonces sí que vendrían caídas. Stratis mantiene las subidas de ayer y en algunos momentos ha estado subiendo casi un 10% más. De momento se conforma con estar ahí repitiendo. STX retrocediendo y todavía podría caer un poquito hacia la zona de 2200. Quizás ahí sería buena entrada. Teta prácticamente repitiendo.
Vela también de más a menos. Da la sensación de que quiere perder esa línea de tendencia, esa línea morada y volver a la línea verde. Esa es la impresión que me da. Tomo Chain, que decíamos que posiblemente llegaría a 4.600, pues lo ha ultrapasado. Lo ha ultrapasado. El que haya entrado por esta zona de aquí, que estábamos diciendo todos estos días que era zona de entrada, a los 3.700, ya tiene su beneficio hecho. Si ha vendido a 4.600, es un beneficio del 24%. Si alguno ha aguantado hasta ahora, es más de un 40%. Es un 43, 44% ahora mismo, desde los niveles que estábamos diciendo que eran zona de compra. Muchas de las monedas que hemos estado comentando se han comportado bien, algunas todavía no, evidentemente. Algorand, por ejemplo, y REN todavía no han arrancado, pero no creo que tarden mucho. Y siempre hay alguna que falla también, eso es verdad. Igual alguna se nos queda, pero muchas de las que hemos estado comentando, Audio, Rose, muchas han saltado al alza estos últimos días y espero que las que no lo hayan hecho lo sigan haciendo. Alguna, ya os digo, se quedará ahí, pero el resto irán bien. Unfi, comportamiento bueno también, no ha tocado el soporte, ha rebotado antes, a veces pasa, todo el mundo está esperando a que toque el soporte para comprar, entonces rebota antes. Uniswap sigue subiendo, rompe con el máximo anterior, está ahora por encima, y si cierra ahí, pues podría seguir subiendo porque se pone en subida libre en teoría, creo. A ver. Bueno, no, todavía tiene algún precio por aquí encima, pero prácticamente en subida libre se pondría. BET llega hasta la resistencia que decíamos ayer, incluso ha estado por encima. Hablábamos de 116 más o menos, 116, 117. Ahora está en 114, ha llegado a estar en 121. Yo creo que es zona de venta para mí. No es una moneda que me guste especialmente, entonces yo me desharía rápidamente, pero bueno, cada uno sabrá también si le gusta el proyecto, no le gusta, etcétera, ¿no? Wabi tocó la resistencia, es otra de las que cumplió con el objetivo que decíamos, ahora está retrocediendo y seguramente pues caerá hacia 420. En esa zona de 420 volvería a ser buena zona para entrar. OneChain, que era una de las que todavía no había cumplido, está yendo hacia esos 1992, que es el nivel que decíamos cuando estábamos consolidando estos 1660. De 1660 al objetivo, pues más o menos van, a ver, desde esta zona, pues un 20% sería, si llega a ese nivel. Esperemos que sí. SEM, bueno, ayer lo decíamos, está alcista, pero con una línea de tendencia muy acelerada. En cualquier momento esa línea se puede perder, hay que vigilar. Stellar sí que está otra vez zombie coin, vuelve a comportarse mal. Hay algunas que no levantan cabeza. Monero también, otra zombie coin, sin levantar cabeza. Ripple también cayendo, un 3%. Yo creo que cuando... Es que no sé, el juicio la verdad es que no sé cómo le va a salir. Pero cuando se termine, ahora mismo está descontado prácticamente lo peor. No sé qué es lo que va a ocurrir. Quizás lo que mejor... O sea, aunque salga la empresa perjudicada, quizás salgan cosas positivas para los que tienen XRP. ¿Por qué? Pues porque si le ponen una multa a los dueños o les obligan a quemar esas acciones que tienen o gran parte de las acciones que tienen ellos, pues igual el precio sale beneficiado, no lo sé. Es una cosa, el juicio de Ripple va a ser una cosa extraña porque seguramente sí que saldrán culpables los propietarios, pero de alguna manera si se les obliga a quemar las XRP que tienen o parte de las XRP que tienen, los que tengan XRP pues podrían salir beneficiados en precio en el corto plazo. En el largo plazo la moneda no creo que salga beneficiada de nada porque seguramente pues si le sale el juicio en contra, aunque obliguen a los dueños a vender parte de los títulos y eso haga que suba el precio en el corto plazo, seguramente les prohibirán cotizar en Estados Unidos y eso les limitará bastante. Les limitará bastante. Sí que seguirán con el proyecto, pero ya no será tanto como parecía que podría llegar a ser, ¿no?
en un principio. No sé, es complicado lo que vaya a pasar con Ripple en el juicio. Estamos especulando y ya veremos lo que pasa. Bueno, Tezos se frena en los 790, no puede superar ese nivel. Es el nivel que tiene que superar para tener un rebote medio decente. Y ni siquiera es capaz de superarlo, ¿eh? Está tan flojo que con el aspecto técnico que estaba teniendo ayer ni siquiera cerró por encima de 790 y eso no es nada bueno. Zcash también echa por tierra el trabajo que hizo ayer. La vela de ayer era muy positiva y la de hoy, pues ya os digo, no aprovecha el movimiento de ayer. Cílica retrocede un poquito, solamente un 1 y pico por ciento. Bueno, no es mucho y puede ir hacia la zona de 220-215 como hablábamos estos últimos días. ZRX sigue estando floja, pero sigue estando en zona de compra. Es otra de las que todavía no ha hecho nada y que podría hacer en cualquier momento. Bien, vamos otra vez al Bitcoin, que lo seguimos teniendo ahí cerca de los 51.000. Nivel que ha tocado hoy, por cierto, 51.000. Ha tocado 51.148 en este gráfico de Binance. Ahí lo vemos, intentando consolidar por encima de esa línea de tendencia bajista, que está rota ahora mismo con estas últimas velas, y lo está intentando consolidar este nivel. Vamos a poner el gráfico a ver en 4 horas qué tal se ve, que no lo suelo utilizar, pero para poder ver esa línea sin tanta diferencia. Ya veis, esta vela de 4 horas, si cierra por encima de esa línea, es significativo y podría continuar con ese movimiento alcista el lunes. Veremos, a ver, de momento la cosa pinta bien. Los mercados, ya lo hemos dicho, que no se van a desplomar como la gente dice. Hay mucha gente diciendo que viene un crack, que viene un crack. A ver, cuando hay un crack, nadie dice que viene un crack. Los cracks vienen cuando nadie se los espera. Cuando te lo esperas, no hay crack. Nadie predice un crack. Eso es ilusorio. Nunca nadie se ha dado cuenta que venía un crack. Cuando te están diciendo que viene un crack, que viene un crack, que viene un crack, lo más probable es que no venga ningún crack. Vendrá cuando todo el mundo esté confiado. Así son los cracks. Cosas inesperadas, como lo que pasó el año pasado. Eso es un crack. La gente seguía. El año pasado no decían nadie que iba a haber un crack. Nadie sabía que iba a haber una pandemia, nadie sabía que iba a pasar nada. Y pasó la caída que hubo. Nadie lo sabía. Es así como vienen los cracks. Cuando nadie lo dice, no ahora que todo el mundo va a haber un crack en abril. Eso es una tontería como un piano. Eso es una tontería como un piano. Así que no os creáis esas bobadas. Bien, nada más. Esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana. Hasta luego, perdón.